Bienvenido a este nuevo programa de otralectura.com en la radio de este canal de YouTube. Vamos a tratar, después de un pequeño parón importante de verano, un tema muy interesante. Esta vez salimos del norte de África y salimos de Oriente Medio en principio para dirigirnos a la Europa occidental, concretamente a un país muy rico en historia, muy importante a nivel sociocultural y, bueno, base del que pueda ser el imperio más importante que ha existido nunca, que es el Imperio Romano. Estamos hablando de Italia, la bella Italia, ¿no? La ciudad, el país de las universidades, ¿no? La Universidad de Bolonia, la Universidad de Roma, la Universidad de Nápoles, etcétera. Y, bueno, pues un país bastante bonito, bastante interesante, muy mediterráneo y muy cercano también a España, no solamente en la lengua, sino también en la cultura. Pero vamos a analizar otra cosa distinta que no tiene nada que ver ni con su historia, ni con su idiosincrasia social o cultural, sino que vamos a tratar sobre geopolítica pura y dura, sobre el papel de Italia, por ejemplo, en la crisis de Libia, el papel de Italia también, su crisis o su cambio social que ha llevado al poder a políticos tan controvertidos como el caso de Salvini o la Liga Norte, ¿no? que es un partido que también ha vivido una evolución bastante curiosa de un independentismo feroz y un anti-italianismo bastante beligerante, ¿no? Sobre todo con las regiones del sur de Italia, a convertirse en un partido regionalista y de ahí incluso convertirse en un país que haya sido, en un partido que haya sido capaz de entregar a un estadista, ¿no? O sea, cómo ha ido evolucionando de ser un partido independentista a convertirse en un partido con la capacidad bueno, pues de convertirse en un motor muy importante para el propio país, ¿no? Es muy interesante la figura de este partido, de la Liga Norte, muy interesante la figura de Salvini, muy interesante también los retos a los que se enfrenta Italia, ¿no? El caso, por ejemplo, de Lampedusa, ¿no? O lo que ha sufrido también por la crisis libia. Y eso es lo que vamos a abordar, ¿no? Su papel en Europa, su papel en la Unión Europea, su papel en el Mediterráneo, puesto que el país es una línea, ¿no? Que podría dividir en dos prácticamente este mar lleno de historia y de tensiones, ¿no? Para analizar este tema contamos, como no, siempre con nuestro querido amigo Daniel Martín, que fue un compañero en el curso de Geopolítica y Recursos Naturales, ya lo conocéis, hemos hecho varios programas. Saluda, Daniel, aquí a la gente, ¿no?, que nos estará escuchando. Un saludo caluroso y afectuoso a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues después de... Él, en general, es más pródigo en palabras cuando empezamos a analizar este tema, ¿no? Lanzo la primera pregunta directamente a mi compañero, y es sobre el papel, la evolución de Italia, ¿no?, en estos últimos 10 años, en el cual hemos pasado de presidentes como el señor célebre y bastante curioso, ¿no?, personas bastante sui generis, como puede ser el caso de Silvio Berlusconi, hemos pasado por Romano Prodi, hemos pasado por Mario Draghi y hemos llegado a personajes como Salvini y la nueva crisis política que le ha sacado del gobierno, ¿no?, con la reconfiguración del mismo, ¿no?, sacando a Salvini del Ejecutivo. ¿Cuál es realmente la lectura que podemos sacar de esta evolución social pasando de un personaje como Silvio Berlusconi a un personaje como Matteo Salvini? Es muy interesante esa pregunta. Fíjate que yo que tengo el defecto profesional de ser historiador, entonces yo tiendo a desplazar los ejes, siempre es una deformación profesional, ¿no? Mira, yo creo que para poder entender Italia en un sentido pleno, nos tenemos que ir a los años 90 y no me voy a ir súper lejos, sencillamente, años 90. A partir de la cuestión del escándalo de lo que se llamó la Tangentopoli,
La Tangentopoli viene en italiano, el soborno es tangente. ¿Bien? Sí. Bien. Entonces, Tangentopoli es la forma de hacer gobierno, la forma de funcionar en la polis, ¿vale? Ujú. En la estructura política del Estado, que es un Estado que se haya controlado políticamente por unas fuerzas muy concretas, en concreto pues el Partido Comunista de Italia, el Partido Socialdemócrata Italiano, el Partido Socialista de Italia, la democracia cristiana, por supuesto, eso vaya por delante, ¿no? Entonces, de golpe, tenemos que salta por los aires todo esto a partir de una serie de descubrimientos de financiación ilegal, de partidos políticos, acaba incluso implicado Bueno, el caso de la logia esta propaganda Due, ¿no? Todo sí, el sí, tema sí, de Gladio Negro, o sea, que bueno, que Gladio, la operación Gladio da para otro, y propaganda Due da para otro programa, ¿no? sí, desde luego. Claro, lo relevante de todo esto es que sucede una serie de cosas que aquí, por cierto, en España están pasando exactamente igual, y esto no es casualidad. Y esto no es casualidad, en la que si ustedes se fijan, un primer ministro acaba señalado, en el caso de Italia acabó señalado y tuvo que poner pies en polvorosa, que fue Bettino Craxi. Tienen un fenómeno muy extraño de independentismo que nace como con una seta, vinculado con una serie de tierras históricas supuestas, como la famosa Padania. Tienen también la entrada de los países que entonces formábamos parte de lo que fue la Unión Europea en el Tratado de Maastricht, y esto es muy importante, sobre todo porque el modelo constitucional italiano, como el francés, al tener la gran influencia del Partido Comunista en el momento en que se construyen las constituciones en el año 47, es un modelo muy garantista en cuanto a los derechos sociales, laborales y demás, y por tanto un objetivo a batir, un objetivo para, digamos, redefinir, ¿no? Eh, lo relevante de todo ello fue precisamente que en ese contexto es donde nace la Italia de hoy día. Eh, por ejemplo, en el año 96, 94, tenemos que desaparece de un plomazo el Partido Socialista de Italia de Bettino Craxi, la democracia cristiana, los socialdemócratas del PSDI, los liberales del PLI y también el PCI. O sea, toda la estructura de poder salta por los aires porque todo el mundo está tocado por el poder. Y la gente dice basta, sobre todo también porque los medios de comunicación favorecen ese hartazgo que existe y que es justo y legítimo, nadie lo va a discutir. Entonces tenemos ese vacío de poder que empieza a concentrarse alrededor de una figura que es, como tú decías muy bien, Silvio Berlusconi, que es el hombre de Italia por 20 años. Un discurso muy marcado por la renovación total y la limpieza del espacio público. Ese es el discurso con el que se presenta Silvio Berlusconi en el año 94. Un discurso impulsado por Forza Italia, aliado en el año 94 por las demarcaciones electorales del sur con el polo del buen gobierno, el MSI, y en el norte con el polo de la libertad, la Liga, que ganaron las elecciones y lideraron el gobierno que duró unos meses antes de que Humberto Bossi le retirara la confianza al Ejecutivo por la reforma de las pensiones, precisamente. Es decir, la famosa limpieza acabó resultando en un ataque a la base estructural social constitucional de Italia, ¿no? De ahí saltamos al gobierno de Prodi, que dura lo que dura, y la famosa limpieza y demás, todo eso no es tal, sino que todo el mundo, los rostros de siempre de Italia están encuadrados en las nuevas siglas que van apareciendo, y eso es muy interesante. Y fíjate, yo me gustaría, si me permites, Ujú. hablar un poquito sobre la marcha, sobre la cuestión de la Padania y demás, y la Lega, porque es que esto tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora mismo en España. De alguna manera, entre Italia y España hay una serie de cosas que como tú decías muy bien, que nos dejan como muy, muy encajados, ¿no? Muy parecidos.
Y hay zonas incluso que son más italianas, entre comillas, que otras zonas de España, siendo toda España muy italiana en muchos aspectos, ¿vale? Por ejemplo, el caso de Cataluña, Cataluña es la parte, en palabras de José Pla, el literato grandioso, decía que Cataluña es la parte más occidental de Italia. Y no le falta razón. Y ahora eso tiene un porqué. Ahora voy a intentar explicar todo esto y ustedes van a entender el paralelo, ¿no? En el 96 Italia estaba preparando una reforma electoral para dar apariencia de limpieza. Aunque, como decíamos, los de siempre están disfrazados y camuflados en las siglas de siempre, perdón, distintas. Entonces, se promueve una nueva ley electoral y eso acaba por fragmentar aún más el arco parlamentario, como está pasando ahora en España, por cierto. Y es en ese contexto cuando se proclama la Declaración Universal de Independencia de la Padania, que es el 15 de septiembre del 96. Además, con 20.000 manifestantes que estaban todos concentrados en Venecia como testigos, ¿no? Donde Umberto Bossi proclama la República Federal de Padania. Si a ustedes le va sonando todo esto a cosas que están pasando por aquí, van bien. Aprovechando el acto, anuncia la celebración de un referéndum que tiene que confirmar la independencia de este Estado. Interesante todo ello, porque resulta que una de las personas que estaban en ese, como espectador de ocasión y de lujo era Ángel Colom, que entonces era miembro de Esquerra Republicana de Cataluña y luego ha acabado dentro de las estructuras de poder de Convergencia o de la posconvergencia, en el caso de Cataluña. Además apareció un autodenominado Serenísimo Ejército de Venecia, como brazo, digamos, armado o pseudo brazo armado de reafirmación de la voluntad del pueblo, ¿no? Era la primera vez eh, en que se iban a hacer una serie de declaraciones de independencia mediante unos años sucesivos, donde se busca el reconocimiento internacional, se hacen manifestaciones multitudinarias, se hacen también cadenas humanas, por cierto. Se hace un referéndum prometido el 25 de mayo del 97, participan 4,8 millones de votantes, el 97% de los votantes dijeron sí a la independencia de la Padania. ¿Hubo un reconocimiento internacional de la Padania? Lo hubo. La Liga del Tesino, de Suiza, reconoció la Padania. Todo esto es interesante. Entonces, tras la declaración de independencia, se inician una serie de actividades. Y aquí viene la diferencia entre cómo lo ha manejado, cómo se ha manejado esta situación en España y cómo se manejó en Italia, ¿no? Óscar Luis Scalfaro, que era entonces presidente de la República, optó por intentar fijarse mucho y muy bien en dónde estaban los límites de la ley y dejar actuar a los independentistas en la medida en que no vulneraran la ley en stricto sensu. Wow, eso ha sido muy, muy potente, ¿eh? Ahí hemos tenido una manifestación del poder, ¿no? Entonces, lo relevante es que en ese contexto que ya antes, la Liga Norte empieza a cuajar buenos resultados en elecciones generales del 94, por ejemplo. En las del 96 aún avanza más. En el 99 sufre un retroceso que en concreto pasa del 10% de los sufragios a 4,5%. Y eso tiene mucho que ver con lo que sucedió en Kosovo. Y a partir de ahí viene un cierto relajamiento de la situación. Eh, por este motivo, la Liga decide reintegrarse en la alianza liderada por Berlusconi, donde asume un papel minoritario, con la capacidad de hacer mucho ruido, eso sí, y de acusar de despilfarro en obras públicas en el sur, que está además controlado por la mafia, que está lleno de vagos y de parásitos, que el norte tiene que mantenerlos. Si a ustedes les suena todo esto de algo, igual es que sí, ¿no? Ya ves. Y lo llamativo fue precisamente cómo la liga, como tú decías muy bien, pasa de un partido, vamos a decir, folclórico, también independentista, a un partido que se convierte en comparsa del gobierno, tanto o incluso en fuente de gobierno en la zona de Milanesado, por ejemplo,
pero cuidado porque también en muleta para diferentes gobiernos en Italia, y de allí pasa del independentismo a un, y quédense con la palabra, a un federalismo. Efectivamente. Y como mínimo un federalismo económico. Y esto subrayan la palabra federalismo económico, porque entenderán el devenir que va a acabar por pasar en España, ¿no? O sea, yo aquí aventuro que vamos camino, uno, a reformar la Constitución por diferentes vías, dos, a impulsar un federalismo que ya existe en muchos aspectos, incluso profundizarlo, y si no, como mínimo, el federalismo económico de las regiones del norte, eso también lo vamos a ver en España. Es cierto, es un paralelismo muy interesante que acabas de mostrar, ¿no? Sobre el tema de esa evolución del, bueno, de lo que es el partido, ¿no? De la Liga Norte y de cómo ha ido evolucionando el panorama histórico italiano desde los años 90, ¿no? Hasta ahora. Y sobre todo yo creo que uno de los puntos que le ha dado a Salvini, a la Liga Norte, ¿no? Esa voluntad de Estado. Podríamos hablar de voluntad de Estado, ¿no? O sea, en su evolución puede ser también el papel de la crisis libia, que, como todos sabemos, por ejemplo, Berlusconi fue bastante reticente a la hora de entrar en el conflicto libio por las vinculaciones que tenía con Gaddafi, no solamente No, no, sin duda. geopolíticas, ¿no? Sino que incluso existe entre ambos una cierta amistad o al menos una cierta simpatía, ¿no? Lo que pasa es que, claro, para poder llevar a cabo toda esta operación, pues pasó lo que pasó con Berlusconi, Florentino y demás. Bien, es muy interesante cómo la desestabilización de Libia, esa apertura, esa llegada, ¿no? Masiva de refugiados e inmigrantes a través del no Estado, del Estado fallido, logró colapsar no solamente la isla de Lampedusa, que llegó un momento en el que se vio totalmente desbordada por esa avalancha humana, sino que también logró desbordar la situación geopolítica dentro de la propia Italia y mover el espectro y hacer aparecer, por ejemplo, al partido de la Liga Norte, que se ha convertido curiosamente, siendo, como bien decían, ¿no? Un partido independentista casi folclórico que ha ido evolucionando, pues convertirse en el garante del pensamiento tradicional o del tradicionalismo italiano, ¿no? Todos hemos visto, por ejemplo, a Salvini en un meeting con un rosario en la mano, ¿no? Sí, Diciendo, por ejemplo. dando arengas, ¿no? O sea, se ha convertido probablemente en el gran guardián del tradicionalismo italiano, ¿no? Frente a esa llegada masiva de ese elemento externo y foráneo producido por una desestabilización deliberada en la región que les ha afectado a ellos directamente. ¿Cómo podríamos analizar de manera más profunda, ¿no? y según tu punto de vista, el efecto que ha tenido entre la Liga Norte, Matteo Salvini, las crisis de gobierno desde la época de Berlusconi, toda la cuestión de Libia y toda la cuestión no solamente de la presencia yihadista, ¿no? Y de la presencia de traficantes de personas, sino también la presencia y las tensiones que han habido con un actor geopolítico internacional que ha sido muy poco estudiado y que es un elemento también de desestabilización importante dentro de los países, que son las organizaciones lobistas o las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Como hemos podido ver en muchos casos, que se han convertido en un problema bastante importante dentro de los países y en el caso italiano, por ejemplo, con el famoso, de hecho hace poco lo vimos, hace un mes con el tema del barco, pues fue un elemento de desestabilización bastante importante. ¿Cómo, y te lanzo la pregunta como un arquero mongol, cómo podemos analizar la presencia de estos elementos para entender la evolución social y también política, no solamente del pueblo italiano en general, sino también de la adquisición de ese poder por parte de la Liga Norte y de Salvini? La pregunta tiene tijera, ¿eh? Es muy, muy, muy interesante, mucho. Gracias. Mira, verdaderamente, yo podríamos incluso situarlo, nos podríamos situar en el marco del gobierno de Matteo Renzi, ¿vale? Vamos a situarnos ahí.
ese momento es muy importante. ¿Por qué? Porque, y voy a la cuestión, pero tengo que decir esto para que se entiendan más cosas. ¿Verdad que todo el mundo habla de Emmanuel Macron? Y todo el mundo Sí. dice, pa. Bueno, todo el mundo, me refiero a todo el mundo que esté más o menos puesto en las cuestiones, sabrá que Emmanuel Macron es la esperanza blanca de mucha serie de cosas, ¿no? Bueno, pues antes que él fue Matteo Renzi, ¿vale? Y lo fue, te puedo decir casi que por los mismos motivos. Además, ambos comparten una serie de cosas muy interesantes. Por ejemplo, Matteo Renzi, aunque nominalmente está dentro del PD, del PD, del Partido Demócrata, que es como el heredero del Partido Socialdemócrata italiano, de según qué corrientes del PCD, del Partido Socialista de Italia, etcétera, él realmente viene de los círculos demócrata cristianos. Él realmente es un hombre bien posicionado, su familia está bien posicionada. Curiosamente, atención, curiosamente, tanto Di Maio como Salvini como Renzi, los tres comparten unas familias, digamos, acomodadas. Ujú. Y los tres comparten un camino similar. Y voy a hacer la cuestión de Renzi y el ejemplo que ponía con Macron, ¿no? Renzi le llaman incluso en su momento, le empiezan a llamar la prensa más... ojo al claxon, ¿eh? Esto es interesante. Sí. La prensa más del poder le empieza le bautiza como il rotomatore, que quiere Ujú. decir el demoledor, ¿no? En italiano Mm. quiere decir el demoledor. ¿Y por qué? Pues bueno, porque viene con el discurso de yo voy a cambiar la izquierda, yo voy a redefinir el espacio político, yo voy a cambiar Europa, yo voy a hacer un montón de cosas, ¿no? Y dentro de los círculos de dentro de los círculos de los círculos es como los círculos no es un invento de Podemos, o sea, yo lo Ujú. siento por los de Podemos. Si alguien pensaba que había descubierto los círculos, no los han descubierto. Los círculos los potencia dentro de una tradición de la militancia italiana, según qué partidos, tanto de la democracia cristiana como sobre todo del Partido Comunista de Italia, y eso está heredado en el Partido Democrático de Italia con los círculos, ¿no? Entonces, dentro de los círculos en la zona del norte de Italia hay una gran presencia, por ejemplo, de lo políticamente correcto, ¿no? Y eso es muy importante. Ujú. Eh, Cuando digo políticamente correcto, hablo, por ejemplo, de servir comidas en un feudo de la Lega, que históricamente no era feudo de la Lega, sino que era feudo de la izquierda de los años 70, por ejemplo, Ujú. ¿vale? Eh, la cual, la cual directamente, quiero decir, entrega cualquier análisis y cualquier representación seria de los derechos sociales y laborales para una serie de entelequias. Bueno, pues ahí, por ejemplo, se empeñan en que una guineana o una nigeriana esté sirviendo canapés al personal dentro de un encuentro de círculos abiertos a todo el mundo que quiera pasar, ¿no? Ujú. Eh, Todo esto coincide con el discurso, si ustedes se fijan, de Emmanuel Macron. Ujú. Bien, dicho lo cual, ¿por qué meto a Francia con Italia? Porque Francia e Italia tienen muchas simbiosis, muchísimas. Hasta incluso, por ejemplo, el hecho de su proyección en el norte de África, como muy bien Mm. comentado, ¿no? Si pensamos en términos históricos, eh, Italia con Francia y el Reino Unido, pero sobre todo en la cuestión de Italia y Francia, en el siglo XIX, sobre todo hacia finales, segunda mitad del siglo XIX, ambos se fijan en el norte de Italia, perdón, en el norte de África. Italia tiene una ventaja, obviamente, Ujú. está mucho más cerca. Claro. Del Cabo Bon a los territorios controlados por Italia no hay tanto. A Ujú. partir de ahí, el eje que marcaría desde el Cabo Bon hacia el Levante, esa es la proyección que tiene colonialmente Italia en mente, ¿vale? Eso es una Ujú. cosa
que Francia, que está en Argelia, le perturba, y bastante. Y también le perturba, y bastante, al Reino Unido, porque... Está todavía más lejos. Exactamente, y prefiere mantener el acuerdo con la cercanía de París, ¿vale? Y sobre todo a partir de la geopolítica y las relaciones internacionales de Lord Palmerston, ¿vale? Y este nombre es muy importante, Lord Palmerston, en cuanto a la política internacional del Reino Unido y cómo se ejecuta, sobre todo con el Segundo Imperio francés, ¿de acuerdo? Y en adelante, ojo, porque eso es muy importante. Entonces, la cuestión está en Túnez y a partir de Túnez, Libia en adelante, ¿no? Libia en adelante, entiéndase, hasta que llegamos hasta lo de Caneso, incluso si nos fueran, ¿vale? Pues en ese marco estamos. La cuestión está, hay que asegurar la neutralidad del Reino Unido, que no quiere ver a Italia tomar el control de la ruta hacia el Canal de Suez, y por lo tanto prefiere apoyar a Francia. Alemania hubiera apoyado a Italia porque la apoyó para que consiguiera la reunificación en contra de cambiando la alianza de Italia, de Francia hacia el Reich, ¿vale? Hacia el Segundo Reich. Hacia el imperio, de hecho, la reunificación alemana e italiana son prácticamente contemporáneas. Justamente. Tanto Bismarck como Garibaldi son dos personajes que se necesitaron mutuamente porque implicaban una nueva creación, ¿no? Un nuevo Estado-nación que nacía y que necesitaban apoyarse entre ellos. Y además con eso eclipsaban las ambiciones de Napoleón III de construir un imperio latino e incluso de empezar a anexarse estados, cuantos más mejor, sobre todo a partir de Alsacia-Lorena hacia el interior del espacio germánico. Es decir, y además, no olvidemos que en ese momento, y esto Francia es así, quiero decir, el idioma es el francés, la educación es la francesa, la ley es la francesa, el código Napoleón, y si tú hablas lo que ya puedes hablar occitán, puedes hablar gascón, puedes hablar lo que quieras. Esto se acabó. Vas a hablar francés y vas a ser francés, ¿de acuerdo? Y si hablas alemán, 3/4 de lo mismo. Ya te lo vamos a quitar. Sí, claro, eso es lo que han hecho, pues no solamente en la Occitania, sino también lo que hicieron en Córcega, lo que han hecho en Alsacia y Lorena, ¿no? Exactamente. Quiero decir que es una forma de entender las cosas muy distinta, ¿no? Entonces, tenemos la lucha geopolítica que se produce ahí. Alemania ha tensado demasiado la cuerda y sabe que tiene que relajar porque si no se va a enfrentar ya mismo al Reino Unido con Francia. Italia todavía está cuajando, por lo tanto, no puede arriesgarse a tanto. Deja las riendas sueltas y entonces Francia ocupa Túnez cuando ya en Túnez había una colonia italiana y muchos intereses italianos puestos que estaban anunciando la colonización definitiva de Túnez, que es donde está el Cabo Bon, por cierto. ¿Vale? Entonces, ahí entra Francia, Reino Unido se asegura el control del resto del Oriente junto con Francia, ¿de acuerdo? El Oriente próximo, lo que llamaríamos la región MENA. Vale. Entonces, pero Italia, ¿qué le queda? Le queda lo que luego ha sido Libia. En Libia coinciden varios aspectos. Por ejemplo, durante la época del fascio, del fascismo, el fascismo italiano actuó en cuanto a obras públicas y en cuanto a planificación y en cuanto a control estatal para dirigir el bien común de una manera interesante. Y lo hizo en Cerdeña, lo hizo en el sur de Italia, lo hizo también en el norte, obviamente, pero también lo hizo en Libia, donde reconfiguró el orden que había heredado y que manejaba el Reino de Italia desde su posición allí, en Libia, lo estructuró y generó un desarrollo que obviamente preocupó a los aliados. ¿Vale? Una vez llega la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con la ocupación aliada de Libia, se puede decir que la Libia de Libia en cuanto a grandes problemas no solo es tanto... Vamos a ver, las culpas no se pueden achacar solo a Italia, que me refiero, que yo he leído algún análisis, por ejemplo, de Luttwak,
donde carga las tintas diciendo, no, no, lo que ha pasado en Libia es culpa de Italia. No, 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 O al 100%. menos, o al menos no totalmente. Exactamente, vamos a repartir un poco la responsabilidad, ¿vale? No hablemos de culpa, hablemos de responsabilidad, pero vamos a repartir un poco la responsabilidad, que hay muchos cestos donde poner huevos históricos, ¿vale? Y entonces tenemos que sí, que los italianos estuvieron por allí, sí, pero lo que hizo, por ejemplo, el fascio en esa época no estuvo mal hecho, ¿vale? No estuvo mal hecho. Ahora, mayores problemas vinieron cuando los británicos, por ejemplo, administraron esa zona, tanto hay que decirlo, ¿de acuerdo? Siguiendo con el tema. eh, Francia e Italia siguen compitiendo en ese espacio geopolítico hoy día, pero no son los únicos actores. Hemos hablado del Reino Unido. El Reino Unido pasa por ahí, por supuesto, pero es que, claro, seguimos hablando de más actores. Estados Unidos. Estados Unidos es el arquitecto de la Unión Europea, es el arquitecto de la situación que se produjo con las primaveras árabes años 2010-2012 en ese marco, ¿de acuerdo? Sí, estamos en lo mismo, compartido con Italia, compartido con Francia, compartido con el Reino Unido, pero es que siguen entrando más actores. En concreto, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos eh, ejerce una gran sombra, a pesar de su tamaño y a pesar pero ojo, porque a pesar de su tamaño es proporcionalmente uno de los estados que tiene más mercenarios del mundo. Sí, sí, Y sí. Y Arabia Saudí es exactamente igual. O exactamente, Qatar, por ejemplo, un estado minúsculo, tiene una actividad diplomática de superpotencia mundial. frenética y tremendamente eficiente. Uh-huh. Y entonces, Emiratos Árabes Unidos también está aquí sobre todo porque en el caso de Emiratos Árabes Unidos, el príncipe del Emirato eh, se opuso a Obama en cuanto al impulso de la política de las primaveras árabes. Y esto es algo que, por ejemplo, todos tendemos a pensar que no, pero Obama era como le dieron el premio Nobel de la Paz. No, Eh, Obama ha bueno, sido el mejor gestor de la guerra moderna, mucho mejor que Bush. correcto. Entre él y Clinton, Hillary Clinton, tela marinera, ¿vale? O sea, vamos, y a los hechos me remito. Es decir, vayamos cogiendo datos fehacientes, que no es este el caso, y veríamos, ¿no? Entonces, él quiso desestabilizar toda esa zona. Francia consideró que estaba muy bien porque efectivamente, como tú muy bien decías, Italia tenía muy buenas relaciones con Libia. Libia además representaba un proyecto geopolítico muy interesante, no solo para el norte de África, que ya es decir, sino para toda África, ¿de acuerdo? Bueno, el caso de Gaddafi, cuando Exactamente. propuso la salida de la moneda del CFA, que es un instrumento de dominio económico de Francia, y instaurar un modelo de dinar de oro, que lo que iba Eso a es. hacer precisamente era sacar a esos países africanos de la pobreza y también de la dependencia económica, de tener que pagar cientos de millones de euros anuales en impuestos a Francia, ¿no? Por el uso del franco CFA. ¿No? Sí, sí. Y eso fue una de las razones por las cuales Gaddafi acabó como acabó, Exactamente. asesinado de mala manera en medio de una carretera, ¿no? Y esa fue una de las grandes razones por las cuales Berlusconi acabó. Que Berlusconi sería todo lo que fuera y tendría sus juergas con las prostitutas, y eso absolutamente nadie lo niega, porque fue una realidad. Lo que pasa es que se tapó durante muchos años porque Berlusconi no era ninguna amenaza. Ahora, en el momento en el cual dice a la OTAN directamente que decirle no a la OTAN, decirle no al Pentágono y a la CIA y a la NSA y a todos estos lobbies mafiosos y súper peligrosos, ¿no? Cuando el momento en el que le dice que no se va a meter en Libia, que es primero el fin de un proyecto italiano en el norte de África, y también el fin de la seguridad de la frontera sur italiana. En el momento en el que dice que no, pues sale todo esto de escándalo y la prensa carga contra él. ¿Por qué? Porque fue un movimiento absolutamente dirigido a derrocarle y a poner a un tipo, Romano Prodi, que aparece de buenas a primeras ahí, y luego el tecnócrata, el gran tecnócrata, ¿no? Mario Draghi, que se convierte en, Exacto. en Sí, el sí, sí. líder de Italia, ¿no? Y eso se debe precisamente a la negativa de ceder en el tema libio, porque, ojo, sin la autorización, sin la participación de Italia, la OTAN no podía entrar
no podía, o al menos no podía tener 100% las cartas a su favor en una intervención armada en el norte, en la región de Libia. Por el control del espacio marítimo, entre otras cosas, sí, señor. Sí, sí, es que es Totalmente. así. Es que es precisamente eso. Lo que los romanos llamaban el mar siciliano, es que es fundamental. O sea, entender el mar libio y el mar siciliano, y en eso tenemos que pensar en términos de clásicos, yo me refiero del mundo mediterráneo clásico. Si no se entiende eso, no se entiende absolutamente nada. Ni tampoco se entiende, por ejemplo, la capacidad y por qué metemos, por ejemplo, a Malta dentro de la región MENA. Es, es, es que es por algo, quiero decir, es precisamente por eso. Mira, precisamente todo esto además coincide con lo que con lo que Krugman ha llamado el periodo de la gran divergencia, que eso arranca en Estados Unidos y en Reino Unido, y eso tiene que ver con el neoliberalismo puro y duro, ¿no? Eh, el neoliberalismo puro y duro, ¿qué supone? Supone eliminar industria, eliminar capitalismo productivo para pasar al capitalismo financiero, grosso modo. Grosso modo. Sí, y además hay un tema muy interesante, los movimientos panárabes, ¿no? De hecho, Gaddafi es el último gran exponente del panarabismo, ¿no? Mm, Después de, porque él es posterior a Nasser, él es posterior a Saddam sí, Hussein, él es posterior a Hafez al-Assad. Curiosamente son modelos públicos, ¿no? Que establece, que nacionaliza, por ejemplo, las compañías de petróleo y demás, mientras que curiosamente, cosa que hizo Gaddafi, ¿no? Mientras que curiosamente los movimientos salafistas wahabistas suelen tender a implementar modelos económicamente liberales, o sea, sí. económicamente comerciales. Y lo Es que meten. justamente, sí, sí, justamente eso. Es la gran divergencia de Krugman, pero aplicada en un escenario de caos y además en un escenario rico en hidrocarburos. Es justamente eso, sí, señor. Pero es que es lo que te decía, ¿no? Entonces, en nuestro mundo, la gran divergencia supone, además de lo dicho, precarización, ¿vale? Recortes de derechos sociales, laborales, etcétera. Eso es el neoliberalismo y eso es la gran divergencia. Esto se empezó a aplicar en la Europa continental, sobre todo primero en la antigua RDA. Es decir, Sí. el motivo por el que hay una Andalucía, entre comillas, o un sur napolitano, o según qué regiones de Francia, digamos, las menos desfavorecidas, en una zona que era rica industrialmente, tecnológicamente y puntera en muchos aspectos, también en un modelo social, como era la RDA, al lado, dejando a un lado cuestiones ideológicas, sino objetivamente. La RDA era así. Bueno, pues quien entró de huello en la RDA, liquidó todo eso y estableció el modelo que imperaba en Reino Unido y en Estados Unidos como coto para explotar en ese espacio fue la RFA cuando se tragó la RDA. Claro. Y ese modelo es el modelo que establece el Tratado de Maastricht, reafirmado por el Tratado de Lisboa. Y no es casualidad, por ejemplo, recuerdo cuando se celebraba el aniversario de la firma del Tratado de Roma, que por lo tanto se fue a Roma, estaba Berlusconi, y Berlusconi en un alarde de chulería, que a veces se tiene, puso a Marco Aurelio, y claro, eso a Merkel le sentó como una patada en el culo. Claro. Coño, ahora se van a preocupar de lo que sucedió en el año 100. No, 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 no. Es que no va, la cosa no va por ahí. La cosa va en el sentido de decir, Italia significaba otra Europa, vosotros maniobrasteis para arruinarla, nos, y yo te estoy diciendo que lo sé y le estoy diciendo al mundo que otra Europa sería posible si gravitara más el eje en, por ejemplo, Italia y en los países latinos, en lugar de los países germánicos o germanizados o protestantes germánicos. Fíjate, de todo esto, eh, eh, y esto es fundamental, Salvini, una de las cosas que uno puede encontrar recurrentemente, traduciendo de italiano, es debemos recuperar la soberanía económica que hemos perdido en la Unión Europea. Pero sí es que es cierto. Y Si es esto que es, ahora mismo, curiosamente, estamos viviendo ese tipo de movimientos sociales, ese tipo de movimientos soberanistas que los países quieren, pretenden de nuevo recuperar su soberanía. así es, así es. Bueno, entonces, por cerrar porque no he cerrado lo de Libia. Entonces, en Libia tenemos un conflicto que tiene muchas capas.
porque tenemos un conflicto que viene dado por la quiebra y el arruinar un Estado como era el Estado libio. Tenemos a los Tuaregs, tenemos a la entrada de armas masiva que hay, ¿de acuerdo? Tenemos las fracturas históricas que se habían dilucidado, pero que en ese conflicto, ante la situación de conflicto, se reavivan y se produce la quiebra. Ese modelo de estas dos ligas que están en combate, en conflicto. Tenemos Francia, tenemos Italia pisándose la manguera mutuamente allí. Tenemos el Reino Unido que pasa por allí. Tenemos Estados Unidos que sigue allí. Tenemos el Emiratos Árabes Unidos como punta de lanza en ese sentido los intereses geopolíticos de la península arábiga. Tenemos Rusia, que también está intentando equilibrar todo ese tablero allí, porque es fundamental para la estabilidad de todo el arco mediterráneo, ¿vale? En los dos sentidos, por eso está Rusia allí intentando maniobrar todo eso. Sobre todo porque Rusia también se vio traicionada. Yo creo que, claro, ahora si hablamos sobre Rusia, y perdona que te interrumpa, Rusia aprendió mucho de lo que ocurrió en Libia, porque a Rusia le prometieron precisamente mantener una Libia sin Gaddafi y totalmente estable. A la vista está que Libia es cualquier cosa menos estable. De hecho, Libia como tal ahora mismo no existe. Está dividido la Cirenaica, hay un gobierno en Benghazi, hay otro gobierno en Tobruk, hay otro gobierno en Trípoli. Sí. Efectivamente, las zonas Tuareg y demás, ¿no? Y eso es lo que después le prometen en el año 2013, 2014 y en el 2015, esas propuestas que hace Estados Unidos a Rusia sobre Siria. Sí. Exactamente lo mismo le prometen que van a hacer lo mismo que le prometieron en Libia, se lo prometen en Siria. Pero los rusos aprenden y dicen, no, porque vaya a destrozar el país. Y eso es también una de las cosas que ocurre. Puede que Libia haya sido el gran aprendizaje de Rusia a nivel geopolítico, no solamente en el norte de África, sino también en Oriente Medio, en América Latina o en cualquier otro contexto geopolítico. Sí, sí, sin duda, sin duda. Es que esto es así, totalmente. Sí. Totalmente. Es así. Puede continuar, porque el tema estaba muy interesante como lo estabas planteando. Sigo, sí, pues sigo. Lo relevante de todo esto es que, claro, Berlusconi, Berlusconi, mira, yo creo que de lo que de verdad se le puede acusar a Berlusconi es de confundir Italia con sus empresas. Sí. ¿Vale? O sea, eso es lo que verdaderamente yo de lo que acusaría a Berlusconi es de eso. De otras cosas, no tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo tanto alguien que quiere el bien de sus empresas, en teoría quiere el bien de Italia. Claro. ¿Vale? Otra cosa es que digamos que sea el camino correcto y que por beneficiar mis intereses esté perjudicando a otros. Vale, yo ahí no entro, ¿vale? Pero que verdaderamente, por ejemplo, Berlusconi es sobre todo este ejemplo, ¿no? Entonces se juntan varios aspectos por los cuales efectivamente quiebra, entra una serie de hombres débiles, ¿vale? Estoy pensando en Letta, etcétera, y de ahí, por Virbidoque, tenemos a Matteo Renzi de golpe como el ave fénix, ¿no? El gran salvador y demás, ¿no? Y entonces el rotomatore, ¿no? O sea, el demoledor, ¿no? Él llega y dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a acabar con toda una serie de cosas. Al final, Matteo Renzi se siente apoyado por lo que él considera que importa, ¿no? Entonces él dice, vamos a ver, a mí, ¿quién me apoya? Me apoya el establishment, dicho, ¿vale? Es decir, igual que pasó con Mario Monti, igual que pasó con Enrico Letta, que tenían un gobierno puramente tecnocrático, yo voy a hacer lo mismo, pero con un giro más político, ¿vale? Y además voy a decir que voy a señalar una parte del establishment como culpable, pero la otra parte, la que de verdad manda, esa es la parte que me apoya. Y con eso a mí me basta y me sobra, ¿vale? Y además, como intenta mover una serie de cosas,
Otra cosa sería ver hasta qué punto. Y como Berlusconi huele que quizá pueda haber una concentración de poder en torno a él, Berlusconi lo apoya, ¿vale? Además lo apoya porque, como te decía, Renzi es un pijo, no es alguien que venga de la izquierda realmente. Él no viene de la izquierda, viene de los círculos de la democracia cristiana, de la Margarita, y la Margarita ¿vale? Una línea política heredada de la democracia cristiana. Lo que pasa es que acabó dentro del Partido Democrático, o sea, el símil sería Partido Socialdemócrata, Partido Socialista, porque acabó ahí, pero él no es eso, ¿vale? Ni muchísimo menos. Es más bien algo de otra manera, ¿no? Más centrista. El caso es que él se siente seguro, él se siente protegido, ve que también Berlusconi lo quiere incluso apoyar, captar, y entonces escoge una vía bonapartista para implementar un plebiscito con un referéndum que personaliza en exceso, hasta el punto de que llega a decir o yo o nada, ¿no? O Kaiser o nihil, ¿no? O sea, o César o nada, y no tenéis más. Bueno, pues al final resultó que como estaba poniendo una vía en la que las cosas suponían una involución realmente en cuanto a derechos sociales, laborales, etcétera, que ya su gobierno, después de las florituras de no, es que me he cargado una parte del parque de coches públicos, ¿qué? Vamos a ver, ¿y qué? Bueno, pero es que hemos hecho esto. Y entonces estoy diciendo que la gerontocracia en la política italiana que existe, pues yo soy el gran... Bueno, pues todo esto está muy bien, pero realmente las cosas estaban como estaban y seguían estando como seguían estando, ¿no? Entonces, como se puso en esa línea, llega el referéndum, fracasa y ante todo tiene dos ganadores. Y esto no es casualidad. Dos ganadores muy claros. Matteo Salvini, que se encarga de difundir por toda Italia. No es no, y esto es en una línea ya absolutamente nacionalista, en una línea, o sea, digamos que con Salvini se produce un camino por el que la Lega pierde el norte, ¿vale? O sea, ya se queda como la Lega como partido de poder, ¿no? De poder con aspiraciones nacionales, ¿de acuerdo? Y luego, Efectivamente. y luego el otro gran beneficiado, que no es casualidad, es el movimiento 5 Stelle. El movimiento 5 Stelle que hace una campaña muy interesante. eh, eh, Decía, ya me acordaré sí, Alessandro Di Battista. Era un joven diputado que aprovechó el verano de la campaña de referéndum para pasearse por todas las playas de Italia, que esto es muy típico de Italia, ¿vale? La playa, la Vespa, ¿vale? Entonces él llevaba en su ciclomotor una inscripción que decía yo digo no, o sea, yo digo no. Eh, no es casualidad que tanto el movimiento 5 Stelle, una vez Grillo comprende que se tiene que apartar y da lugar a Di Maio, y desde luego la Lega de Salvini, y digo la Lega de Salvini, ¿vale? Y va a ser mucho tiempo la Lega de Salvini, ambos son los grandes vencedores y obviamente Matteo Renzi el que creía que tenía todo controlado, que incluso su discurso de Il Rotomatore iba dirigido hacia los jóvenes, pues bueno, el 80% de los jóvenes de Italia le dijo no. Lo mandaron a casa y con eso llegan las elecciones que encumbran al movimiento 5 Stelle, pero cuidado, por el movimiento 5 Stelle en esto hay mucha confusión y me voy a explicar. El movimiento 5 Stelle se ha asimilado en muchos aspectos a Izquierda Unida, en el caso de España. Y esto no es cierto. ¿Por qué digo esto? Porque gran parte del discurso, por ejemplo, del movimiento 5 Stelle en el sur no tiene tanto que ver con bienvenidos inmigrantes. No, no. Ojo, ¿vale? Y en otros aspectos también no está ahí. Está en un movimiento más bien atrapado todo, pero en temas de este estilo, no. ¿Por qué? Porque el sur percibe
la llegada de inmigrantes de una manera que les resulta, vamos a decir que a ellos les resulta preocupante y les resulta desestabilizadora, ¿vale? Yo, sin entrar en juicios de valores, es lo que les resulta a ellos. Por ejemplo, tampoco es casualidad que Luigi Di Maio, que ha sido que es actualmente el líder del movimiento 5 Stelle, ha sido ministro de Desarrollo Económico y de Trabajo y Políticas Sociales en la primera parte del gobierno de Antonio de Conte. Actualmente, por cierto, es ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Giuseppe Conte. Antonio Conte es el entrenador del Inter. No, Giuseppe Conte. Vale. Entonces, Di Maio. Di Maio es lo que te decía, ¿no? Todos son pijos. Salvini es un pijo, Renzi es un pijo y Luigi Di Maio es un pijo, pero vamos, con carnet, ¿sabes? Aquello de, si alguien repartiera carnet de pijo, Luigi Di Maio iba bien colocado. Vamos, pero es que es así. De hecho, su padre que se llama Antonio Di Maio, es contratista de obras y fue el primer líder, y ahora cuando te lo diga, Coldo, me vas a decir tú si eso es la izquierda tradicional y demás. Primer líder en la zona de Nápoles del movimiento social italiano, el MSI. Ajá, vaya, pues. Y más tarde, Alianza Nacional, traduciendo, ¿no? ¿Vale? La Alianza Nacional. Sí, Es sí. decir, esta Alianza Nacional. Estamos hablando de precisamente eso, ¿no? De fuerzas políticas que precisamente también nacidas en el marco del año 94, cuidado que es muy importante, y estamos hablando también de dos fuerzas que no son de derechas, perdón, que no son de derechas, que no son de izquierdas. Estarían dentro de caso, por ejemplo, del movimiento social italiano o el movimiento social italiano Destra Nazionale, un partido político italiano que, según qué posicionamientos, entrarían dentro de los ejes de aquellos famosos de los anglosajones en los que te dicen que si estás a la derecha, a la izquierda, de extrema derecha en algunos aspectos, pero no en pocos. ¿Por qué digo esto? Porque, ojo, porque el Movimiento 5 Stelle no es Izquierda Unida. ¿Vale? La izquierda en Italia, por sus propios méritos, los conoceréis, ¿no? Bueno, pues por sus propios méritos, han abandonado a los obreros, han abandonado lo que ha sucedido en todas partes, ¿vale? ¿Cuáles son los grandes cantos de la izquierda italiana? Los mismos que en todas partes. La unidad. La gran unidad de la izquierda. Pero vale, ¿y qué es la izquierda? ¿Y para qué y con qué es la izquierda? ¿Y de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de qué? De ponernos del lado de las personas que están viendo perder sus puestos de trabajo, o estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando De una izquierda rara. donde el eje es la cultura. O sea, una vez hemos perdido el eje económico, hemos perdido el eje social, hemos perdido el eje de los derechos, hemos perdido el eje nacional también incluso, ¿vale? Una vez hemos perdido todo esto, ¿qué nos queda? El eje de la cultura. Cuidado, vamos a ver. Pero que cuando digo el eje cultural me refiero a las cuestiones de género y me refiero a un tipo de cuestiones que realmente esto, vamos a ver, no vamos a ningún lado, ¿vale? Y prueba de ello, para probar un botón. O sea, el Partido Democrático de Renzi no se come un mojón en las elecciones, no se los come. A pesar de las llamadas, a pesar de vamos a hacer un gran eje, a pesar de vamos a cerrar un acuerdo también con los liberales, por ejemplo, Emma Bonino, que se movía entre lo que aquí sería Ciudadanos, cuando Ciudadanos era otra cosa, que ahora no sé qué es, y, y Partido Socialista. Bueno, pues cuando se movían en esos términos, bueno, pues crean ese gran movimiento, todo el mundo muy preocupado y gana las elecciones destacado y por París al Movimiento 5 Stelle seguido de la Lega,
¿vale? Y esto es así, y esto realmente es así. ¿Y por qué es así? Pues porque la izquierda ha hecho ese análisis y se ha equivocado, y las elecciones del 4 de marzo de 2018, en el caso de Italia, lo ponen más que de manifiesto. Además es muy interesante lo que sucedió porque la Lega iba aliada con Berlusconi y con los Fratelli d'Italia, o sea, es decir, los hermanos de Italia, que sería una especie como de remanente del neofascismo italiano. Cuidado, cuando hablamos de fascismo hay que distinguir nacionalsocialismo, fascismo, neofascismo, hay que distinguir Sí, muchas cosas. vamos, sí, sí, no todo es lo mismo, no tiene nada que ver, las filias y las fobias son bien distintas, o sea, Eso es, fascismo, neofascismo, nacionalsocialismo, estalinismo incluso, que también entra en esa franja autoritaria, pues son temas correcto. totalmente, o un simple autoritarismo militarista, ¿no? Como fue el caso de Franco, ¿no? Sí, son, Además, son cosas distintas, son claro. cosas totalmente distintas, o sea, no, pero bueno. Precisamente la Liga el 4 de marzo de 2018 multiplica por 4 sus resultados, o sea, funciona. El discurso de Salvini funciona y se convierte, de hecho, en el ¿cómo diríamos? En la esperanza, ¿no? En el hombre providencial. Empieza a convertirse en el hombre providencial. Digo, empieza a convertirse en el hombre providencial. Su base sigue siendo en ese momento septentrional, ¿vale? Pero también empieza a lograr penetrar en el sur, donde el sur se convierte en el espacio Movimiento 5 Stelle. Que, insisto, en temas importantes que no son baladí, tanto el Movimiento 5 Stelle como la Lega coinciden. No Sí, sí. ese análisis, la Lega, perdón, Movimiento 5 Stelle Izquierda Unida no vale, no es, ¿vale? Además, por primera vez, esto pone de manifiesto que Forza Italia, el partido de Berlusconi, queda totalmente superado. Precisamente por eso no se hace una coalición con Berlusconi, sino que se busca la coalición con el Movimiento 5 Stelle, donde el segundo es la Lega de Salvini. La coalición centro-derecha obtiene el 37% de los votos, doble de escaños que el centro-izquierda. ¿Vale? Así que lo digo para todo ese ¿vale? En Movimiento 5 Stelle, Luigi De Maio obtiene el 32% de los sufragios y supera, claramente es el que supera con creces al resto de los partidos. Dado que ninguno de los tres bloques dispone de una mayoría parlamentaria realmente suficiente, tienen que contraer lo que parece en un principio matrimonio de convivencia. Hay unos meses, 3 meses en concreto, de negociaciones. Todo el mundo decía, no, es imposible que salga. Joder, perdón porque eso me habla, pero joder que no iba a salir, si lo veías tan ciego. Llegó el acuerdo Movimiento 5 Stelle, la Liga, con un contrato de gobernabilidad que determinaba en términos muy generales las atribuciones de cada uno de ellos, con las dos vicepresidencias, tanto para Salvini como Di Maio, vicepresidencias del Consejo de Gobierno, y Di Maio se encarga de trabajo y políticas sociales, es decir, un claro matiz, digamos, como les gusta llamarlo, populista, y desarrollo económico, 3/4 de lo mismo. Salvini parece que se equivoca cuando escoge el Ministerio del Interior y no se equivoca para nada. No se equivoca para nada, porque luego veremos, explicaré por qué, en mi opinión, no se equivocó en ese sentido, y es lo que ha explicado gran parte del ascenso de la Lega, ¿no? En las encuestas y en las elecciones. Salvini y Di Maio se convierte, como decía, en vicepresidentes. El jefe de gobierno cae para Giuseppe Conte, profesor de Derecho desconocido para el gran público. Aparece la coalición amarilla-verde, ¿no? Son los colores del Movimiento 5 Stelle y de la Liga, respectivamente. Y entonces nos encontramos con las partes afines, o sea, vehemencia incansable, retórica en el antisistema, constantes referencias al enemigo interior y enemigo exterior. La retórica en un principio es común en lo que tiene que ver con la Unión Europea. Luego, cuidado porque, sobre todo a partir de una serie de acuerdos entre Italia y Francia,
a pesar de las líneas de tensión que ha habido entre ambos gobiernos, sobre todo por la cuestión de los inmigrantes ilegales y demás, cuidado porque hay una serie de acuerdos relevantes, cuidado. Y inician un camino que podría apuntar incluso, fíjate lo que te digo, a una convergencia en el espacio político eh, interesante, ¿no? Entonces, lo más relevante de todo ello ha sido un periodo de lo que se ha dado en llamar la lización de la política. Salvini se encarga de, gracias a su posición, de meter un discurso muy constante. Realmente, el, las medidas económicas que ha podido tomar este gobierno y el que venga van a ser siempre las mismas, es decir, no son efectivas. ¿Por qué? Porque quien manda en el caso de Italia es el presidente de la República, el Banco de Italia, la Bolsa y sobre todo el Banco Central Europeo. Y en esto, si nos fijamos en los ministros de Finanzas y Asuntos Europeos, tanto del anterior gobierno como de este, cada vez vemos más la misma línea. ¿Qué quiere decir? Que medidas económicas interesantes o que pudieran tener un peso significativo, realmente eso es papel mojado. Pero, pero de eso no iba de hacer política trabajando tanto el Movimiento 5 Stelle como de la Lega para eliminarse mutuamente y lanzarse como los grandes salvadores de Italia del futuro en unas próximas elecciones. La Lega ha llegado a penetrar y avanzar en territorio del sur, ganando incluso posiciones en lugares muy interesantes. Aquí es donde ha venido la crisis de gobierno. Aquí es donde ha venido la crisis de gobierno, porque ahí Di Maio ha querido maniobrar en política internacional, por ejemplo, poniéndose a favor de China. Eh, la Lega ha replicado poniéndose más a favor de Estados Unidos en la línea de Trump y algo en la de Rusia de Putin, pero sobre todo más realmente en la línea de Trump y por lo tanto en contra de la línea seguida por Di Maio. Y a partir de ahí ha llegado una tensión creciente en la que ambos han intentado y ya directamente contraprogramarse mutuamente para poder conseguir la hegemonía definitiva y forzar las elecciones. La línea de ventaja la ha tenido Salvini, hasta que el contexto internacional de Europa hace que hombres como Salvini y hombres como Johnson, como Boris Johnson, ante el poder del establishment se les lleve hacia otro tipo de líneas. A todo esto, Salvini ha pensado que no está mal, no es una mala idea, es decir, viene crisis, como viene crisis para todos, no solo para España, para todos, que se la coma el PD con el Movimiento 5 Stelle. El Movimiento 5 Stelle ha pensado, me alío con el PD, luego le echo la culpa a ellos y me los cargo, me como su electorado. Efectivamente. Salvini dice, no, que se la coman ellos la crisis y yo, además queda como la política italiana es muy teatral desde hace muchísimo, desde hace milenios, ¿no? Entonces él queda como el sufridor, el vengador, el hombre que ha sido traicionado, ¿vale? Y además el gran defensor de los italianos. Y en esa vía está, ¿no? El futuro es el enfrentamiento, la alianza o la contrapartida entre Renzi, que tiene sus bazas dentro del poder, Di Maio, que también las tiene, pero va orientado en una línea populista dentro del Movimiento 5 Stelle, y Matteo Salvini, que es un hombre que está buscando su espacio dentro de un espacio de la derecha soberanista, que veremos qué recorrido tiene. Pero desde luego que tiene una gran capacidad de reinventarse. Coño, si es que Salvini se ha presentado hasta con los comunistas paganos. Quiero decirte, tiene una gran capacidad de reinventarse, es un hombre con una gran imagen pública, sabe vender muy bien y sabe transformarse en lo que sea menester, ¿no? Entonces, en definitiva, tenemos un espacio central en la geopolítica europea, mediterránea, Italia. Tenemos también un camino que está siguiendo dentro del contexto de la crisis. Tenemos también unas alianzas con Francia en temas económicos y de infraestructuras
que veremos si es pudiera ser el principio de un lanzamiento, de un acuerdo entre Francia e Italia para equilibrar a Alemania en términos económicos. Cuidado, porque Alemania también va de capa caída, precisamente por agotar y exprimir al resto de la Unión Europea, confiando en el mercado que tenían Estados Unidos, en China y en los BRICS en general. Fracasado, o en otros lances, Brasil, que está más cerca de otros aspectos, pero ya no tanto de Alemania, y cada vez más de otros agentes. Fracasado también el modelo de Estados Unidos, donde ya vemos que el aparato sanciones y contrasanciones en términos industriales en contra de quien va, que es Alemania, y Alemania, que pensaba salvar todo lo que perdió con Europa, incluso ganar más con China, que es lo que ha hecho este tiempo. Ahora ya, ¿por qué está entrando en crisis Alemania? Porque China ya no necesita Alemania. China ya sabe lo que quería saber y ha conseguido todo lo que quería conseguir de Alemania, y ahora Alemania se encuentra en esta situación. Entonces, ese es el esbozo en el que Italia siempre está por el medio. Nunca mejor dicho, ¿no? Está geográficamente en el medio. En el medio del Mediterráneo, en el medio de la geopolítica internacional. Así es muy interesante, llevamos 1 hora y 6 minutos, ¿no?, tratando este tema, y la verdad es que da para mucho. Geopolíticamente es muy interesante la posición de Italia. Creo que ha quedado muy claro cuál es la situación real en la cual se ha estado cociendo todo esto durante hace ya varios años, ¿no? Y cómo han ido evolucionando las posiciones dentro y también fuera de Italia, no solamente proyectándose hacia Europa y la Unión Europea, ¿no?, con sus grandes retos y sus grandes tensiones, sino también al norte de África con bueno, su problemática en la región del Magreb, y también, aunque no hemos hablado de aquello, ¿no?, la influencia italiana en las zonas ya del África Negra, sobre todo la zona del África Occidental, la región de Somalia, la región de Etiopía, ¿no?, que son también parte del Imperio Italiano. efectivamente, del Imperio Italiano, aunque eso lo trataremos más adelante porque también dará un programa aparte. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Daniel, por haber participado en este programa y haber tratado un tema sobre Italia, ¿no?, que es un tema que normalmente no se aborda en estos círculos porque está un poquito relegado a un segundo plano, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, en Oriente Medio, en Siria o en la región de Ucrania, que hemos tratado anteriormente, pero creo que es importante desplazarnos a las zonas latinas del Mediterráneo, concretamente Italia. Así que muchísimas gracias por haber participado, muchísimas gracias por haber hecho este programa tan bueno, y sobre todo por habernos dado la oportunidad de conocer mucho más los entresijos de la política italiana a nivel interno, pero también su proyección en el norte de África y en la región europea. Es un placer, como siempre. Si me permites una sugerencia Claro. para las personas que les interese, que yo haya conseguido que les interese Italia y cómo es Italia, hay una película que se llama Que viva Italia, o en italiano y Los nuevos monstruos. Monstruos no en un sentido, cuando en italiano se dice tú sei monstri, tú eres un monstruo, no te están diciendo que eres un monstruo, te están diciendo que eres un fenómeno, ¿no? O sea, los nuevos fenómenos. Tiene mucho que ver con esta situación. Son una película hecha a base de varios cortos, para que ustedes entiendan el país que tiene tantos cortos como Italia menos uno, es España. El resto de los países vieron esa película con muchas menos historias. Era es como el de Cameron, ¿vale? Una colección de cuentos. Bueno, pues el país que casi tuvo la versión italiana, de hecho no la tuvo por cuestiones de censura, fue España, porque somos verdaderamente más parecidos de lo que creemos, pero Italia, siempre es el futuro. Cuidado, no solo de España, sino incluso, como ven, hasta de Francia. Renzi Macron, ¿no? Recuerden ese eje. Efectivamente. Muchísimas gracias. Y ¿No? bueno, prepararemos el siguiente programa y hasta la próxima semana. Un placer y un saludo a todos. Muchas gracias, Coldo, por todo.
De nada, a ti. Chao.